momento de análisis en BTV Noticias y de recibir a Eduardo Botineri, director de Factum. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo estás? Tenemos nueva encuesta. Una nueva encuesta. ¿De qué se trata? Bueno, es una pregunta bastante simple, que es cómo ve la situación del país directamente, y las opciones son muy buena, buena, mala o muy mala. Y bueno, en función de eso es que tenemos los resultados. ¿Qué dicen los uruguayos? Bueno, tenemos una visión, digamos, que es más negativa que positiva. Hay un 3% que evalúa que la situación del país es muy buena y un 39% que evalúa que es buena, con lo cual tenemos un 39% que manifiesta positivamente la situación del país, es decir, buena o muy buena. Tenemos un 9% que considera que es más o menos, es decir, no se vuelca ni hacia el lado positivo ni hacia el lado negativo. Y luego sí, del lado negativo tenemos un 33% que considera que la situación del país es mala y un 18% que considera que es muy mala, es decir, un 51% de una visión negativa sobre la situación actual del país y un 39% de opiniones positivas sobre la situación actual del país. Es decir, muestra un escenario donde es mayoritaria la visión negativa sobre la situación actual del país frente a la que ve positivamente. Es decir, ¿y si analizamos lo que se votó en octubre de 2019 a lo que ahora dicen los uruguayos? Bueno, ahí encontramos claramente una diferencia importante desde el punto de vista de la visión que hay sobre la situación del país, mediada por lo que es el voto en las elecciones de octubre del 2019. Claramente hay una visión claramente negativa, fuertemente negativa del lado de los votantes del Frente Amplio, ¿no? El 84% de los votantes del Frente Amplio en octubre de 2019 evalúan mala o muy mala la situación del país, un 7% ni buena ni mala, y hay un 9% que la evalúa buena o muy buena, ¿no? Es decir, hay un escenario, una visión desde el lado de los votantes del Frente Amplistas o del Frente Amplio muy negativa sobre la situación actual del país. Predomina lo rojo, claramente. Predomina lo rojo. No lo mismo sí. en la barrita de al lado. No, bueno, en los votantes de los partidos de la coalición lo que vemos es no inverso, y eso es un cambio que hay una visión un poco más crítica que la que había antes, pero sí con un saldo claramente positivo en la visión de los votantes de los partidos de la coalición. Dentro de los votantes de los partidos de la coalición, la barra verde, la zona verde de la barra, del 65% es que la evalúa buena o muy buena, hay un 10% que la evalúa más o menos y hay un 24% que la evalúa mala o muy mala la situación actual del país. Entonces vemos que hay dos miradas atravesadas por el voto en octubre del 2019 con visiones distintas sobre la situación actual del país. Anteriormente, en las mediciones anteriores, eran casi que asimétricas las barras, es decir, era el mismo volumen de opiniones negativas que se veía en el Frente Amplio, el mismo porcentaje lo veíamos del lado positivo en los votantes de la coalición multicolor. Ahora lo que vemos es que hay un aumento de la visión negativa dentro de los votantes frente amplistas y también un aumento de la evaluación negativa en los propios votantes de los partidos de la coalición. Esta encuesta es la segunda que analiza el segundo trimestre, pero si comparamos la evolución del primer trimestre, donde hicieron esta misma encuesta, ¿cómo se evoluciona? Bueno, ahí lo que vemos es un cambio. ¿Qué dice? Sí, es un cambio en la evaluación sobre la situación del país. Si nosotros miramos lo que fue fines del año pasado, noviembre del 2021, y el primer trimestre de este año, la evaluación positiva claramente era predominante sobre la visión negativa, ¿no? 53 y 55% de evaluaciones positivas contra 37 y 35% de evaluaciones negativas. Lo que se produce en este segundo trimestre es un cambio con respecto a lo que veníamos registrando. La evaluación positiva cae 16 puntos y la evaluación negativa aumenta 16 puntos, cruzándose las líneas, es decir, de ser una mirada de una evaluación de la situación del país positiva, con un saldo positivo, pasamos a una situación con un saldo negativo, ¿no? Esto está enmarcado en un proceso que vimos con el tema de la seguridad pública, pero que también aparece en otros indicadores. ¿Ese es el punto de inflexión? Es que ha habido un punto de inflexión entre el primer trimestre y el segundo trimestre, referéndum por medio,
pero también ha cambiado mucho el escenario político, es decir, bueno, cómo es que se ha parado la oposición, cómo se ha parado el gobierno, cuáles son las medidas que está tomando el gobierno. Ahora hay una serie de anuncios tendientes de alguna forma a impactar en estos indicadores, no es que esté buscado de esa forma, pero que pueden llegar a tener un impacto si las medidas que se toman terminan reflejándose en lo que es la visión, la percepción que tiene la opinión pública. Esto mismo que estamos viendo como un punto de inflexión puede ir retornando hacia atrás. Lo que no tenemos todavía, y vamos a tener más adelante, es si esto que estamos viendo ahora es una cuestión coyuntural, es decir, bueno, se sumaron alguna serie de elementos que cambiaron la percepción de la opinión pública con respecto, en este caso, a la situación del país. Lo vimos la semana pasada con respecto a la seguridad pública, pero también se da en otros indicadores donde se da una caída de la evaluación de la imagen del desempeño del gobierno en distintos aspectos y también de lo que es la percepción sobre cómo está el país. Acá lo que tenemos es un punto de inflexión en el segundo trimestre con respecto a lo que veníamos registrando. En este caso tenemos 2 mediciones para atrás. En la seguridad pública eran 2 años, donde había una cierta estabilidad y ahora lo que vemos es un cambio. Lo que tenemos que ver ahora, hacia futuro, es si este cambio es coyuntural, es decir, es un momento que se juntaron determinadas situaciones que mueven la percepción de la opinión pública en este sentido más negativo, o si es algo que se mantiene en el tiempo, será para ver en las futuras encuestas. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Por favor, gracias a ti. Momento de hacer una nueva pausa, enseguida volvemos.